Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar un tema de literatura. Para ello les voy a compartir pantalla. Vamos a trabajar literatura uno con el tema el género narrativo y sus características. Bueno, estos temas tienen que ver con los subgéneros narrativos y vamos a empezar con este tema que tiene que ver con la definición del género narrativo. También se le conoce como épico. El género narrativo, pues son estas narraciones que desde niños hemos escuchado. Ustedes recordarán que sus papás les han platicado de los cuentos como del Patito Feo o Pedro y el Lobo, y estos cuentos con los que hemos crecido desde niños. A estos son ejemplos del género narrativo. Estos textos tienen la finalidad de contar una historia, utilizando los elementos como lo es la narración, la descripción, exposición o argumentación. Bueno, como verán, los géneros narrativos se dividen en dos: los relatos breves, como son las leyendas, las fábulas y los mitos. Aquí les pongo un ejemplo de Pedro y el Lobo. Esta fábula que desde pequeños, como les comentaba, pues la hemos escuchado, el clásico que fábula que tiene una moraleja, una enseñanza que nos dejan estos tipos de textos. También tenemos los relatos largos. En ellos entran pues los cuentos largos y las novelas. Tenemos el ejemplo de la novela de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que tiene una extensión más larga. Bueno, dentro de las características del género narrativo podemos encontrar las formas en que se presentan los hechos. Tenemos la estructura, el tiempo, el diálogo y el espacio. Dentro de la estructura encontramos el planteamiento, el nudo y el desenlace. Dentro del planteamiento vamos a encontrar la presentación de los personajes y nos va a dar una introducción de lo que se va a tratar la historia. Dentro del nudo vamos a encontrar ya sean las problemáticas que podemos encontrar en esta historia y el desenlace, que comúnmente lo llamamos el final. Los finales hay de dos tipos: los finales abiertos y los finales cerrados. Los abiertos son aquellos que nos deja el autor a la imaginación cuál sería el posible final, y para ello van a existir tantos finales como personas hayan leído el texto. Y los finales cerrados, pues son los que comúnmente conocemos, que ya sabemos en qué van a terminar, puesto que si hemos visto otras historias, sabemos cuáles van a ser los finales, como por ejemplo, las personas malas o los personajes antagonistas siempre o se mueren o terminan en situaciones eh, malas, o también los clásicos de la mujer o la niña joven, la adolescente joven que se enamora del hombre rico y son felices para siempre, ¿no? Estos son tipos de finales cerrados que ya conocemos todos. Ahora, en cuanto al tiempo, el tiempo está relacionado con lo ocurrido en la narración. Puede ser lineal, es decir, la presentación, el nudo y el desenlace se presenta en este orden. In media res puede empezar la historia desde el desarrollo y de ahí moverse para ya sea hacia el final o presentar otros tipos de historia. También existe el flashback. Ustedes habrán visto algunas películas en donde empieza con el final y después hay estos regresos en el tiempo, ¿verdad? Para que nosotros podamos conocer qué fue lo que sucedió para que llegara a ese final. Los autores o los escritores juegan con este flashback de estar regresando en el tiempo con la finalidad de explicar cuáles son los eh, cuáles fueron estas situaciones que llevaron a que sucediera tales situaciones. Y tenemos también el espacio.
El espacio pueden ser lugares ficticios, reales o fantásticos. Estos van a ser los escenarios en donde se desarrolla la historia. Aquí les pongo un ejemplo de Avatar. Vean ustedes cuál es el escenario. Son escenarios ficticios. También pueden llevarse a cabo las historias en escenarios reales. Aquí les pongo la imagen de estas montañas de Francia, donde algunos cuentos son llevados a cabo en este tipo de escenarios que sí existen en la realidad. Y también tenemos los lugares fantásticos, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas. Esos escenarios no existen, fueron creados para la finalidad del autor, para la temática que tiene que ver con este País de las Maravillas. Y también tenemos el diálogo. Aquí otro elemento dentro del género narrativo muy importante, y tenemos dos tipos: el estilo directo, que es aquel en donde los dos personajes hablan directamente, y también tenemos el estilo indirecto. Corresponde a una voz impropia. Tenemos el ejemplo aquí, dice: Mónica explicó que tenía un dolor de cabeza terrible. Un narrador está diciendo, nos está comunicando qué es lo que está sucediendo en la historia. Bueno, pues hasta aquí terminamos el tema del género narrativo y sus características. Espero que este material les sirva y les dejo también un material de consulta